la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 66 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Controversias y me acompaña el pastor Orlando González. Qué privilegio reunirnos para abrir nuestro corazón a Dios, y hagámoslo a través de la palabra de oración. Eterno y amado Padre, abrimos nuestro ser para que nos unjas hoy con el poder del Espíritu Santo y tu palabra nos llene de gracia, de perdón y de gozo. En el nombre de Jesús. Amén. En respuesta a sus preguntas, Jesús alzó el velo de la vida futura. En la resurrección dijo: ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Demostró que los saduceos estaban equivocados en su creencia. Sus premisas eran falsas. Erráis, añadió, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No los acusó como había acusado a los fariseos, de hipocresía, sino de error en sus creencias. Los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres eran los que se adherían más estrictamente a las escrituras, pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró él, eran causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en que se hallaban. Trataban de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito. Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias. Por lo tanto, rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Cristo declaró a sus oyentes que si no hubiese resurrección de los muertos, las escrituras que profesaban creer no tendrían utilidad. Él dijo: ¿y de la resurrección de los muertos? ¿No habéis leído lo que os he dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirá la voz del Hijo de Dios y saldrá del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él, los muertos viven. Los saduceos fueron reducidos al silencio por las palabras de Cristo. No le pudieron contestar. No había dicho una sola palabra de la cual pudiesen aprovecharse para condenarle. Sus adversarios no habían ganado nada sino el desprecio del pueblo. Sin embargo, los fariseos no desesperaban de inducirle a decir algo que pudiesen usar contra él.
persuadieron a cierto sabio escriba que interrogase a Jesús acerca de cuál de los 10 preceptos de la ley tendría mayor importancia. Los fariseos habían exaltado los 4 primeros mandamientos, que señalaban el deber del hombre para con su hacedor, como si fuese de mucho mayor consecuencia de los otros 6, que definen los deberes del hombre para con sus semejantes. Como resultado, les faltaba piedad práctica. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras, declarando que se conoce el árbol por sus frutos. Por esta razón, le habían acusado de exaltar los últimos 6 mandamientos más que los primeros 4. El escriba se acercó a Jesús con una pregunta directa. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta de Cristo es directa y categórica. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante al primero, dijo Cristo, porque se desprende de él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo y mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quebrantarse sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley, diciendo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado si no iba acompañado de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecía de más valor que estos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo
y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaba un espíritu completamente diferente del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba, que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar sus convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. El escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y los sacrificios. Pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo y por la fe en Él recibir el poder para hacer las obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviese relacionado con Cristo por una fe viva. Aún la ley moral no cumple sus propósitos a menos que se entienda en su relación con el Salvador. Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que solo órdenes autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Éste debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús mientras contestaba la pregunta del escriba. Ahora él les dirigió una pregunta: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre o como hijo de Dios. Un coro de voces contestó: de David. Tal era el título que la profecía había dado al Mesías. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí: ¿no es este el hijo de David? La mujer sirofenisa, el ciego Bartimeo y muchos otros habían clamado a él por ayuda: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras cabalgaba en dirección a Jerusalén, había sido saludado con la gozosa aclamación: Hosana al hijo de David, bendito en que viene en el nombre del Señor. Y en el templo los niñitos se habían hecho eco de ese mismo día de este alegre reconocimiento. Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad. No comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. En respuesta a la declaración de que el Cristo era el hijo de David, Jesús dijo: pues como David en el espíritu de inspiración proveniente de Dios, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni usó alguno desde aquel día preguntarle más. Mis queridos amigos, he aquí el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor, declarado en la palabra como nuestro Señor y transformador. Démosle a Él la honra y la gloria. Amémosle de todo nuestro corazón, pero también amemos su obra preciosa, el hombre, para que todos juntos podamos ser parte de ese cuerpo precioso en Cristo Jesús. Que el Señor descienda sobre ti. Les invito para orar. Amoroso Padre, te reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro
Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, deseamos amarte sobre todas las cosas con nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, y por consiguiente verte a ti en nuestro prójimo y poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendícenos en esta hora y llénanos de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.